Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un video que ustedes me estuvieron solicitando en la casilla de los comentarios y es cómo elaborar un discurso oral y público, que es una asignación que normalmente se deja desde el área de español o desde el área de inglés con el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Así que porque ustedes lo han pedido, lo vamos a tener hoy. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete en el botoncito rojo. Regálame un like, comparte el link de mis videos en tus redes sociales porque nos estamos acercando a los 30.000 suscriptores y les agradezco muchísimo la confianza en este canal. Les recuerdo como siempre que en el link de la descripción ustedes pueden encontrar el imprimible de la clase, ¿ok? Por si ustedes quieren después de ver el video revisar el documento. También quiero recordarles que tenemos nuevos videos los miércoles, los viernes y los domingos de 2 a 4. Y si ustedes desean que yo aborde en este canal algún contenido de español en específico, pues ustedes me lo pueden hacer saber a mi correo electrónico espanolencasalatinoamerica@gmail.com o simplemente me lo dejan en la casilla de los comentarios. También si en este momento estás tomando un curso de literatura, de análisis de poemas, de elaboración de ensayos y se te está haciendo muy difícil, pues te invito a unirte a mi programa de membresías desde $99.99 al mes, que de hecho es el nivel más consumido por ustedes, hasta $399.99 al mes. Eso va en dependencia de la cantidad de horas que tú necesites para salir victorioso en ese curso de español o de literatura que te está haciendo muy difícil. Entonces, bueno, agradecer también a la gente que dona todos los meses a mi canal, a Amanda, a Rodolfo, a Sebastián, a Marquela, a Mariana, al Planeta de Abraham, a Noé, a Miguel, a Luisa, a Hipólito, a Ana, a Silvio, a Orlando, a Onida, a Marco, a Germán, a Oliver, a Vanessa, a Arelis y Janet. A todos ustedes que donan todos los meses, les agradezco muchísimo. Si ustedes quieren convertirse en donadores de este canal o patrocinadores de este canal, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme y seleccionar el nivel de $2.49 al mes. También les recuerdo que si ustedes desean consultar un poquito los precios, me pueden enviar un correíto y recuerden también que los pagos se hacen a través de YouTube, es totalmente seguro y en todo momento tienen ustedes el control de su tarjeta y toda su información crediticia. Y bueno, también quisiera recordarles que si ustedes desean que tengamos una transmisión en vivo cuando lleguemos a los 30.000 suscriptores, me gustaría que lo dejaran en la casilla de los comentarios. Bueno, vamos a comenzar entonces explicando cómo hacemos para preparar un discurso oral y público, ¿no? Un discurso oral y público simplemente es un documento que nos permite demostrar que podemos expresarnos adecuadamente, o sea, que podemos organizar nuestras ideas, nuestros argumentos y que podemos desarrollar un discurso coherente de manera oral, ¿no? Que es un poco más complicado que de manera escrita. Lo primero que hay que hacer a la hora de preparar un discurso oral y público es elegir un tema que sea atractivo y que te ayude a enganchar con tu audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que sea un tema realmente que llame la atención, ya sea a tus compañeros, a tu profesor, puede ser un tema polémico, un tema que realmente despierte interés. También es muy recomendable que ustedes investiguen estadísticas contundentes, que incluyan citas directas e indirectas en ese discurso oral y público usando la normativa APA. Es importante usar argumentos fuertes e incluir una conclusión que invite a la reflexión. Recuerden que a la hora de hacer un discurso oral y público no pueden simplemente dar opiniones personales sin un proceso de investigación. Tienen que leer, que extraer citas y todo eso va a enriquecer las ideas que ustedes digan oralmente. También se tiende a usar mucho las flashcards, ¿okay? Las tarjetitas con las citas, porque si es un poquito larga pues puede costar un poco de trabajo memorizarla. Así que lo que pueden hacer ustedes es en una flashcard poner las citas más importantes, una, dos o tres. También recuerda que normalmente los profesores, antes de que tú hagas el discurso oral y público frente a tus compañeros, te va a pedir que entregues como una especie de borrador donde tu profesor o profesora va a revisar si tus argumentos son sólidos. Entonces, en ese primer borrador recuerda que debe haber citas directas de menos de 40 palabras y estas deberán ir entre comillas. También en estas citas directas deberán indicar el apellido del autor, la inicial del nombre, el año y la página. Ahora, si son citas directas de más de 40 palabras, ustedes la van a colocar en párrafo aparte y con mayor sangría. Recuerden que en el caso de las citas parafraseadas,
Estas deben ir insertas en el documento y solamente colocan el apellido del autor, la inicial del nombre y el año de la publicación, pero no llevará paginación. ¿Por qué? Porque en la cita parafraseada ustedes están recuperando con sus propias palabras las ideas de otro autor. Entonces, y como lo están diciendo con sus propias palabras, no está tomado tal cual literal, pero sí tienen que darle el crédito a ese autor. También recuerden que el documento se debe alinear solamente, no se debe de justificar. Se tiene que usar sangría de primera línea y recuerden que la numeración de páginas se debe colocar arriba, como lo tengo indicado aquí, por ejemplo aquí el 2 que acabo de rayar. Entonces vean ustedes el tema de este discurso oral y público, que es lo que yo voy a probar. El cambio más importante que deben hacer las escuelas en la actualidad es adoptar la modalidad en línea durante el resto del año 2021 para enfrentar la pandemia del COVID-19. Y ahora que tenemos el tema ya claro, podemos iniciar el discurso oral y público con varias formas. Puede ser con una estadística, con una interrogación retórica, con una anécdota interesante, con un evento personal que conecte con nuestra audiencia. Entonces, vean ustedes que yo decidí utilizar una interrogación retórica y además al inicio una cita directa de más de 40 palabras. Vean. ¿Sabes que según la Organización Mundial de la Salud han muerto casi 5 millones de personas a causa de la pandemia por COVID-19? ¿Sabes que más de 228 millones de personas han sido infectadas por coronavirus? Sí, según la Organización Mundial de la Salud, esas son las estadísticas hasta ahora. Entonces, vean ustedes que este discurso oral y público está apelando a estadísticas contundentes. Y ahora voy a sentar mi posición. Hoy te voy a convencer de que la educación online es la mejor opción para afrontar la infección por coronavirus y te voy a explicar todas las ventajas que tenemos usando la educación online o e-learning. También voy a responder a posibles argumentos que se puedan esgrimir en contra de la educación en línea. Entonces, en esta primera parte hemos introducido el tema, hemos dado estadística y hemos despertado la curiosidad con una interrogación retórica. Y ahora viene el desarrollo de nuestro discurso oral y público, que recuerden ustedes que esto ustedes se lo van a aprender y lo van a decir oralmente. La razón por la cual además te piden que entregues el discurso oral y público escrito es porque esto ayuda también a organizar las ideas y a fijarlas en nuestra mente. Entonces, según Dashon S. 2020, una cita directa de más de 40 palabras, la enfermedad mortal e infecciosa coronavirus, también conocida como COVID-19, ha afectado profundamente al sector educativo. El brote pandémico de COVID-19 obligó a las escuelas y universidades a permanecer cerradas. Las universidades, las unidades educativas están luchando por encontrar opciones para lidiar con esta situación desafiante, como conectarse en línea durante el resto del año. La educación presencial en estos momentos es peligrosa para profesores y alumnos, por lo que el distanciamiento social es imprescindible. Entonces vean ustedes que aquí tenemos una cita directa y vean ustedes cómo estamos indicando el apellido del autor, aquí está el año de la publicación y estamos indicando la página, ¿no? Según normativa APA séptima edición. Por otro lado, Basilia A y Canevin C 2021 afirman lo siguiente. Ahora viene otra cita directa de más de 40 palabras. Si ustedes le aplican el word count en Word, se van a dar cuenta que tiene más de 40 palabras. Entonces viene la cita. Que los niños están protegidos de infecciones críticas graves o mortales, pero al mismo tiempo pueden convertirse en fuente de propagación porque no sufren ningún síntoma. Esa es la razón principal para cerrar las escuelas en todo el mundo y evitar la educación presencial. Se debe aplicar el aislamiento social para preservar la vida humana de profesores y personal administrativo. Entonces viene otra cita directa, ¿no? Estamos indicando los apellidos de los autores, el año de la publicación y indicamos la página. Entonces vean que aunque nosotros estamos dando opiniones nuestras, estamos alternando estas opiniones con citas. Seguimos. Por esas razones, muchos gobiernos están implementando la educación en línea o e-learning. ¿Pero qué es el e-learning? Permítanme explicarles esta definición muy rápidamente. Esto es algo que se hace mucho en el discurso oral y público, que es cuando aparece alguna definición, algún concepto importante, hay que explicárselo a la audiencia, porque no podemos asumir que todo el mundo sabe qué cosa es el e-learning. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo hagan, definir cualquier concepto. Entonces, vamos a ver qué es e-learning. Huerges B 2021 afirma que la literatura especializada puede definir el e-learning
como aquellas actividades específicas de enseñanza y transferencia de información mediadas por plataformas electrónicas y digitales facilitadas por Internet. Vean ustedes que nuevamente usamos la normativa porque tenemos apellido del autor, el año de la publicación y tenemos la página. Si nosotros nos vamos a la página 2 de este documento, vamos a encontrar esta cita. Y vean ustedes que como es una cita de menos de 40 palabras, tenemos que colocarlo entrecomillado. Esto también es importante, ¿no? Porque si tienen menos de 40 va entre comillas, pero si tienen más de 40 no. Entonces yo les recomiendo siempre aplicar el conteo de palabras que está en Word. Se van a ir a herramientas y está la opción conteo de palabras o word count si lo tienen en inglés. Entonces, esto es una herramienta muy útil para que ustedes no tengan que estar contando palabra por palabra, ¿no? Que es algo un poco tequioso. Entonces, damos la definición y vamos con la explicación. Este tipo de educación está más centrada en el estudiante y se puede ajustar individualmente al alumno. En el e-learning, las evaluaciones de los estudiantes se pueden realizar utilizando diferentes herramientas y se puede acceder a la información desde documentos cargados en las plataformas. Entonces, estamos ahora, una vez que definimos qué es el e-learning, hablando de los beneficios que tiene el e-learning, así que no solamente es la mejor opción para estar sanos estudiando desde la casa, sino también que esta modalidad de enseñanza-aprendizaje tiene un montón de ventajas. Y ahora vamos de nuevo a una cita directa de menos de 40 palabras y por tanto deberá ir entre comillas. Debido al coronavirus, diferentes países del mundo han introducido diversas soluciones durante la pandemia para continuar el proceso educativo. Se introdujeron bibliotecas en línea, transmisiones de televisión, programas radiales, recursos, videoconferencias y canales en línea en al menos 96 países. Y esta cita de donde les traje, de Basilia G. y de Raban CD 2021 en la página 3. Esto es importante también que ustedes estén poniendo esta información porque muchas veces los profesores les piden solamente las citas, digamos, no le piden todo el discurso oral y público, pero al menos las citas. Entonces es muy importante que ustedes esto lo tengan a la mano. Y yo creo que la cita no hay que memorizársela porque ustedes la pueden tener perfectamente en la flashcard, ¿ok? Para no cometer el error de añadir una palabra o restar una palabra y normalmente pues esto lo va a permitir el profesor, ¿no? La educación en línea, que siempre ha sido la cenicienta de la educación, es hoy nuestra principal herramienta para continuar la educación y enfrentar la pandemia al mismo tiempo. Y eso es algo realmente que yo lo pienso. Siempre todo lo que tiene que ver con la virtualidad, con la tecnología, ha sido visto con cierto nivel de desprecio por parte de los sistemas educativos. Entonces ahora enfrentamos una gran oportunidad, una oportunidad de oro, de dar un salto de calidad, ¿no? Un salto cualitativo y cuantitativo en términos de actualizarnos como profesores, ¿no? Y hacer uso de las nuevas herramientas de la información. Entonces, ahora voy a hacer algo que se usa mucho en el discurso oral y público, que es como recapitular lo que ya explicamos, ¿no? Ahora que entendemos qué es el e-learning o la educación en línea, permítanme pasar al siguiente tema. ¿Cuáles son algunas de las ventajas que tiene el e-learning? No, porque recuerden que en este discurso oral y público vamos a hablar del e-learning y de todas las ventajas que tiene en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, según la OMS 2020, hay muchos argumentos que sostienen la tesis de que la educación en línea incluye muchas ventajas, tales como argumento 1. Aquí yo fui dividiendo en el discurso oral y público los argumentos. Obviamente, cuando ustedes estén hablando oralmente, no van a poner argumento 1, argumento 2, sino que lo van a decir de una manera más natural. Lo pueden decir así, ¿no? El primer argumento que sustenta que la educación en línea es una excelente opción en tiempos de pandemia es 1. La comodidad de trabajar en casa. Con la educación en línea se puede trabajar o estudiar desde casa, no necesitas mudarte a otro país para ir a la escuela ni a la universidad. Y eso es esencial porque no pierdes tiempo en transporte ni en desplazamiento, ¿no? Entonces, esa es la primera ventaja, la comodidad de conectarnos desde la casa sin tener que perder tiempo en el tráfico. Bueno, el segundo argumento que sustenta que la educación en línea es nuestra mejor opción en tiempos de pandemia es que estudiar en casa te da una sensación de seguridad. Como trabajas desde casa te sientes seguro. Debido a que no estás rodeado de personas, no hay riesgo de contraer el virus, algo que sí podría ocurrir si fueras a la escuela o a la universidad de manera presencial. También es importante señalar que a veces algunas personas que tienen el virus no desarrollan ningún síntoma, por lo que son más peligrosas ya que están propagando la enfermedad de manera inconsciente. Entonces, esa es otra ventaja que tiene obviamente el aprendizaje en línea, que te sientes mucho más seguro y al sentirse
al sentirte más seguro, esto permite que tú estudies totalmente concentrado y no preocupado por el uso de la mascarilla. Me imagino que les ha pasado a ustedes que a veces están en algún lugar y te incomoda, ¿no? A la hora de hablar, a la hora de concentrarse en algo, el uso de la mascarilla, porque obviamente pues se respira con mayor dificultad. Entonces, esas son cosas que dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto no ocurre, obviamente, con la educación virtual porque no puede haber contagio. Además de eso, con el e-learning tenemos muchas herramientas de enseñanza-aprendizaje para llegar a los diferentes estilos de aprendizaje que existen dentro del aula: visuales, auditivos, kinestésicos-corporales y lectoescritores. Algunos profesores prefieren enseñar en línea porque así tienen la oportunidad de usar muchas herramientas como videos, presentaciones en PowerPoint, podcasts, juegos interactivos y aplicaciones en línea para enseñar mejor y más rápido. O sea que en la educación en línea tenemos un abanico de alternativas a la hora de enseñar. Por otro lado, esas herramientas ayudan a los estudiantes a ser más creativos y a desarrollar su pensamiento crítico, entre otras cosas, porque si no están acostumbrados a estudiar en línea, obviamente ellos tienen que adaptarse a la metodología, y esto también representa un reto para el estudiante, que no necesariamente es malo, es algo que los va a ayudar a crecer, e incluso en algún momento, si quieren aplicar a una maestría o un doctorado fuera del país, pueden considerarlo hacerlo completamente en línea, y es más barato además, porque no te tienes que desplazar a otro país, no tienes que renunciar a tu trabajo. Entonces hay una serie de ventajas al respecto. Otro argumento que sustenta las ventajas que tiene la educación en línea es que el aprendizaje a largo plazo el aprendizaje a largo plazo es otra de las ventajas que hay cuando hablamos de e-learning. O sea que con el e-learning hay un aprendizaje a largo plazo. ¿Por qué? Porque si el profesor graba las clases en pequeños videos y pone estos videos en una plataforma online, esto permite que los alumnos pueden ir a ver la grabación a cualquier hora, en cualquier momento. Así, el estudiante puede ver el video en cualquier lugar y todas las veces que necesita. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el e-learning, que las clases pueden quedar grabadas, y si el estudiante no entendió algo, puede ir a la grabación y verla tantas veces uno lo necesite. Lo mismo ocurre con YouTube. O sea, cuando uno está estudiando para un examen, uno tiene la posibilidad de ver un video, volverlo a ver, ver otros videos. Entonces, obviamente, el aprendizaje online, si incluye también esto, que el profesor grabe la clase y la ponga en la plataforma, es algo muy ventajoso para el alumno que quiere repasar, ¿no? Y cuando vamos a la educación presencial no tenemos esa opción. O sea, si no llegamos a clase, ese aprendizaje se perdió. Entonces, de esta manera también los profesores pueden ahorrar tiempo y dedicar más tiempo a retroalimentaciones en lugar de estar frente a los estudiantes gastando energía y recursos. Porque algo que pasa mucho, por ejemplo, en los colegios, es que tenemos a un profesor que se desplaza a lo largo de muchas secciones, ¿no? Abarcando todos los grados, y eso desgasta mucho físicamente al maestro. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero los maestros se jubilan antes, normalmente a los 55 años, precisamente porque se sabe que el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy desgastante. Entonces, si en vez de tener a un profesor cambiando de aula constantemente, lo tenemos grabando las clases y yendo a un salón y pone el video, pues puede ahorrar obviamente energía, recursos, ¿ok? Para emplearlos en procesos de retroalimentación, por ejemplo, o en encuentros cara a cara con el estudiante a través de Zoom o a través de Meet. También el aprendizaje online es más barato porque no se necesita ir a la escuela, o sea, físicamente, pagar el transporte, pagar la gasolina, ni gastar tiempo comprando comida, por ejemplo, ni dinero. Por otro lado, no necesitas adquirir muchos útiles escolares como libros en físico, cuadernos, lápices, bolígrafos, reglas. O sea que también se traduce en un ahorro para los estudiantes y para las familias, porque como estás trabajando obviamente desde la computadora, pues ese material lo tienes en línea, en documentos PDF, en documentos en Word. Entonces obviamente eso también es más barato, ¿no? Ustedes saben que imprimir papel es carísimo. Algunas personas dicen que el e-learning es caro, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero en realidad es más caro porque yo tengo que tener acceso a internet. Pero si comparas la cantidad de dinero que debes de pagar si obtienes una beca en los Estados Unidos o en Europa para cubrir todos tus gastos, que incluyen apartamento, comida y transporte, y la cantidad de dinero que necesitas para comprar una computadora y tener acceso a internet, $300,000 al año frente a $900 al año, es bastante obvio que el e-learning esto es mejor opción. O sea,
Pueden ustedes pensar a priori que el e-learning es más caro porque, bueno, para aprender en línea tengo que tener una computadora, tengo que tener internet, pero si ustedes calculan eso a largo plazo, se van a dar cuenta que en realidad es más barato. Por otro lado, el e-learning también es más accesible, ya que los estudiantes no deben mudarse a otro país para estudiar, no tienen que comprar una casa nueva, no tienen que pagar un apartamento, y cuando estudias en línea no inviertes en hospedaje ni tampoco en la alimentación en un país que normalmente es más caro que tu país de origen. Además, incluso si estás en una granja o en el campo, puedes estudiar usando tu teléfono celular o tu computador, y esa es una gran ventaja, porque ahora con el desarrollo de los teléfonos celulares prácticamente todos andamos con mini computadoras. Entonces eso también es importante decirlo. Además, el e-learning ofrece un horario más flexible y eso no es posible con la educación tradicional. Dado que se está aprendiendo en línea, el estudiante puede organizar su propio horario y elegir las clases que pueda tomar, y así estudiar y trabajar al mismo tiempo y desarrollar actividades asincrónicas a su propio ritmo. Normalmente en el e-learning hay un porcentaje de actividades que son sincrónicas a través de videollamadas y hay otro porcentaje de actividades que son asincrónicas en la plataforma. Y una ventaja es que el estudiante más avanzado puede ir más rápido, o por ejemplo si el estudiante trabaja y solo puede estudiar en la madrugada, entonces él puede ir avanzando en la plataforma sin necesidad de estar con su profesor en ese momento. Entonces esa es una gran ventaja porque uno puede avanzar a su propio ritmo, y normalmente estos cursos, estos módulos, tú no puedes avanzar al siguiente nivel si no has completado el anterior. Entonces eso es algo también que te ayuda mucho a ir avanzando según tu propio ritmo, porque pues todos tenemos estilos de aprendizaje diferentes. Además de eso, el e-learning ofrece la oportunidad de combinar conferencias presenciales con conferencias virtuales, algo que no es posible con la educación tradicional. En el e-learning se pueden combinar interacciones cara a cara usando Zoom, o reunir a los alumnos en salones de chat o en espacios de trabajo cooperativo usando Google Drive. Una de las cosas más maravillosas que tiene la tecnología es precisamente el uso de Google Drive, que permite que varias personas entremos en un documento y trabajemos colaborativamente, permite que el estudiante entre al Drive, cambie cosas, que un compañero luego entre y vea esos comentarios, permite que la profesora entre y haga comentarios, y eso es algo que realmente no lo tenemos en la presencialidad, ¿no? Porque es muy incómodo para un maestro, por ejemplo, cargar con un montón de ensayos, estar rayando, ¿no? Se desperdicia papel, es más caro. Entonces, sin duda, la educación en línea tiene muchísimas ventajas. Y vamos a ir terminando ya el discurso oral y público. Finalmente, el e-learning nos brinda la oportunidad de aprender en cualquier momento y en cualquier lugar, y eso no lo brinda la educación tradicional porque tiene que ser en el mismo lugar y en el mismo horario. Incluso si no vives en el mismo país que tu profesor y tus compañeros de clase, puedes trabajar con ellos en una plataforma en línea. Es por eso que el e-learning mejora el trabajo colaborativo entre pares, ya que crea nuevos espacios de trabajo y también campus virtuales. Entonces, obviamente sabemos que, y esto lo pueden decir en el discurso oral y público, que el e-learning o la educación online tendrá algunas desventajas, sobre todo un poco la depresión de los estudiantes, la falta de interacción social, el aislamiento, ¿no? Que son temas que yo creo que la educación virtual va a ir afinando y mejorando con el tiempo. Ahora se están haciendo estudios de casco de realidad virtual con el objetivo de que el estudiante y también el profesor no sienta que hay poca interacción, ¿no? A través de una pantalla, que siempre obviamente es algo que bloquea. Pero sin duda, la educación virtual tiene muchas ventajas, y al igual que la educación presencial también tiene desventajas. Entonces creo que lo que tienen que hacer los sistemas educativos es combinar lo mejor de ambos mundos. Y en un contexto de pandemia, pues priorizar la educación en línea sobre la educación presencial. Y ahora vamos a dar una conclusión que invite a la reflexión. Como hemos señalado, la educación online es la mejor opción para afrontar situaciones extremas como una pandemia, ya que contamos con una gran cantidad de plataformas que nos permiten estar en contacto con nuestros profesores y compañeros y continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde casa. Actualmente existen muchas plataformas que están cambiando la educación para siempre. Entre ellos podemos mencionar Zoom, Coursera, Google Classroom, Edmodo, Google Meet y YouTube. La pandemia llegó en un mal momento, pero no podríamos estar mejor preparados para afrontarlo, asegura Lokanath M. Gupta T. y Sherry A. 2021 en la página 2. Obviamente, cuando ustedes estén dando el discurso oral y público,
No tienen que indicar ni el año de la publicación ni la página, sino simplemente pueden decir el nombre de los autores e introducir la cita. Y si la llevan en la flashcard, pues lo leen. Finalmente, el COVID-19 es una enfermedad terrible y nadie lo niega, pero sin duda la educación en línea abre un abanico nuevo de múltiples oportunidades. Nos guste o no, el sistema educativo nunca volverá a ser el mismo después del COVID-19. Si logramos la transición de una educación presencial a sistemas educativos híbridos o bimodales, lograremos combinar lo mejor de ambos mundos y así la próxima vez que enfrentemos un nuevo virus, una guerra o un desastre natural, nuestros sistemas educativos estarán más preparados para responder mejor y más rápidamente. La respuesta está sobre la mesa, pero también la solución. El e-learning es la clave. ¿Ven? Entonces, si ustedes se fijan, hemos hilvanado una serie de ideas para construir este discurso oral y público donde estamos probando que el e-learning es la mejor opción para hacer frente a la pandemia. Y recuerden que aunque la lista de referencias ustedes obviamente no la van a leer ante el auditorio, muchas veces, como les digo, los profesores piden 2 hojitas donde ustedes tengan la cita y la lista de referencia para comprobar que realmente ustedes hicieron un riguroso proceso de investigación. Recuerden que a esa lista de referencia le tienen que aplicar sangría francesa y también ordenarla alfabéticamente. Recuerden que por cada fuente ustedes deberán mencionar todos los autores. También, aquí están los autores, también tienen que poner el nombre del documento, en este caso Transición a la educación en línea en las escuelas durante una pandemia del coronavirus del SARS-CoV-2, COVID-19 en Georgia. Esto lo tomé de la revista Modestum, 2002, volumen 5, de la Universidad de Tecnología y Negocios, ¿ok? Fue publicado en Georgia el 9 de abril del 2020. Y luego, obviamente, debe venir el URL. Ahora, si el profesor se lo pide, ustedes deberán poner el día que consultaron la fuente. Esto siempre lo explico porque realmente la normativa APA séptima edición ya no pide que ustedes pongan recuperado tal día. ¿Por qué? Porque creo que la normativa se dio cuenta que esto realmente no influía o mejoraba el trabajo de investigación, porque lo que necesita alguien que lea nuestro trabajo, obviamente, es encontrar rápidamente el URL de los documentos que consultamos, pero esa persona no le ayuda en nada a saber qué día lo recuperamos. O sea, no tenía ningún sentido poner siempre recuperado el 2 de abril de 2020 o recuperado el 1 de mayo de 2019. ¿Para qué? O sea, eso no tiene como mucho sentido. Entonces ese dato se suprimió. Sin embargo, algunos profesores, debido a que están más familiarizados con la normativa APA séptima edición o sexta edición, puede ser que les sigan pidiendo consultado tal día. Además, recuerden ustedes que la normativa MLA, que es otra normativa bastante común en las universidades, pide todavía consultado tal día. Entonces, es importante que ustedes le pregunten al profesor cómo quiere su lista de referencia. Entonces, si él le dice que tienen que incluir consultado tal fecha, pues lo tendrán que poner. Vean aquí, por ejemplo, otro ejemplo. Dawan Chivangi, aprendizaje online, una panacea en tiempos de crisis. COVID-19, el nombre de la revista, revista de tecnología educativa, el volumen, volumen 49, el año de la publicación y de qué página a qué página está este artículo que hemos recuperado. Cuando nosotros hacemos esto, porque no es siempre, cuando estamos recuperando solamente un artículo de una revista de investigación que es muy grande. Entonces, por ejemplo, la revista tiene 10 artículos y de esos 10 artículos solo consultamos uno. Entonces, para allanarle el camino a los futuros investigadores y que no tengan que irse a leer toda la revista, si quieren recuperar nuestro ensayo, nosotros le dejamos las páginas, ¿no? Es una manera como de cortesía. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, Gershes Basil, ¿okay? El apellido del autor, el nombre, el título del documento, aprendizaje electrónico versus aprendizaje presencial, análisis de las preferencias y comportamientos del estudiante. ¿De dónde lo recuperé? De la revista de sostenibilidad 13, el volumen 13, 8. Bueno, la fecha también en que se publicó este artículo, 14 de abril del 2021, y también indicamos la página, de la página 3 a la 15, y recuerden ustedes el tema de siempre colocar el URL para que cualquiera pueda irse a esa fuente. Una cosa importante es que cuando copien y peguen, recuerden el URL de cualquier documento en línea se va a venir con el color azul y con el subrayado.
Esto ustedes se lo deberán de quitar. Pueden colocarse sobre el URL y darle clic derecho y ahí van a seleccionar una opción que dice quitar hipervínculo. Eso lo hacen simplemente en Word. Recuerden ustedes también que pueden ordenar alfabéticamente usando también Word. Pueden seleccionar toda la lista de referencias y pueden darle a la opción ordenar alfabéticamente. O lo pueden hacer a la antigua y pues obviamente siguiendo las letras del alfabeto, ¿no? A, B, C, D, F, G, H. Bueno, así sucesivamente. Aquí hay otro ejemplo, Locanal Mirra, Gupa, Tucher y Cherre Aja, enseñanza, aprendizaje en línea en educación superior durante el periodo de bloqueo de la pandemia COVID-19. Este artículo lo saqué de la Revista Internacional de Investigación Educativa Abierta, volumen 1, de la página 16 a la 25, y obviamente aquí indicamos nuestro URL y finalmente, si el profesor lo pide, la fecha en que lo consultamos. Bueno, espero que les haya servido este video. Recuerden que simplemente un discurso oral y público es demostrar que ustedes son capaces de demostrar una tesis con argumentos, y esto lo van a hacer buscando citas directas, indirectas. Yo les recomiendo siempre escribir ese discurso, aunque ustedes lo vayan a hacer obviamente de manera oral, porque por eso se llama discurso oral y público, porque ustedes en inglés se dice deliver speech, ¿no? Ustedes van a decir un speech o una charla frente a las personas y van a tratar de convencerlos con argumentos. Entonces esto es muy bueno porque ustedes demuestran a través del documento escrito que son capaces de escribir adecuadamente, de recuperar siguiendo normativa APA, séptima edición, y también que todas estas ideas ustedes las pueden decir oralmente, lo cual obviamente refleja que ustedes tienen la capacidad de comunicar ideas y de ser convincente ante un auditorio. Bueno, si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte el link de este video en tus redes sociales. No olvides que tenemos nuevos tutoriales los miércoles, los viernes y los domingos. Te mando un beso y un abrazo. Recuerda que si quieres recibir tutorías personalizadas conmigo vía Zoom, lo único que tienes que hacer es unirte a mi programa de membresías. Los quiero mucho, les mando un beso y nos seguimos viendo. Bye bye.